a todos y a todas, soy Carlos Vega, el creador del blog ToledoGC, y después de 12 años de investigación y divulgación a través del proyecto, abro esta nueva sección a través de vídeos para analizar documentación fotográfica original, inédita, otras partes que también hemos visto en el blog en estos años, pero dando importancia a lo que es el documento y al material. Espero que os guste esta nueva sección y sois todos bienvenidos. Bien, en este primer vídeo vamos a analizar este conjunto de copias positivas originales, que bueno, estas fotografías ya las analicé en un par de entradas del blog hace unos años, y hoy vamos a ver con mucho más detalle y valorar el documento, que es lo importante. Al dorso podemos ver en todas las copias la marca del papel, que en este caso es Agfa Lupex, que era especial para las copias por contacto, que es además esta marca Lupex y Brovira de Agfa son los papeles más comunes en estos años, junto con la marca Leonard. Agfa Lupex también es un papel denominado Lupex Gaslight, ya que permitía a los propios aficionados realizar impresiones con una bombilla o una simple llama de gas sin necesidad de tener un cuarto oscuro. Estas fotografías fueron realizadas entre el 28 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 1936, una vez ya finalizado el asedio del Alcázar. Pude acotar las fechas por estos detalles donde vemos humo procedente del seminario, del edificio del seminario, donde en esos momentos se producía un incendio supuestamente provocado por los legionarios que entraron en Toledo y donde todavía resistían los últimos milicianos. Es uno de los focos que quedaban de resistencia republicana en la ciudad. Podemos ver otros detalles, como en este caso el picadero en la zona este del Alcázar, ya completamente destruido por la acción de la artillería y que sirvió como cementerio de los defensores durante las primeras semanas de asedio. En una de las paredes interiores que quedan en pie se pueden observar todavía antiguos escudos de España, como vemos aquí en detalle. En la misma fachada este del Alcázar podemos ver en una de las copias a dos oficiales del ejército sublevado que entraron en Toledo para finalizar con el asedio del Alcázar, siendo retratados por el fotógrafo, que seguramente fuera un periodista o un soldado amateur que llevaba una cámara por el tipo de fotografías. Este conjunto de copias, aunque desconocemos a su autor, estuvieron en su momento en un álbum de fotos, seguramente como recuerdo de la guerra o para algún futuro proyecto. Pero como indican estas marcas negras en las esquinas y las marcas de adhesivo al dorso, en un momento fueron despegadas de su soporte original y de una manera bastante brusca. En la imagen tomada desde la parte alta de lo que queda del Alcázar, se ven los daños producidos en la fachada oeste y su barriada colindante. Es justo la parte donde explotó la mina el 18 de septiembre de 1936. En la parte izquierda vemos en fila y descendiendo por los escombros a varios soldados y defensores de la fortaleza que transportan muebles, armas y otros objetos. Esta fotografía, tomada desde los escombros de la fachada oeste, nos permite ver la zona de paso por la que accedieron al interior del Alcázar el propio Franco, el general Varela y los demás oficiales junto a los periodistas y fotógrafos el 28 de septiembre de 1936. Es posible verles ascender en los vídeos conservados por la UCLA de la Hearst Metroton News, donde identificamos a los corresponsales extranjeros entrando en las ruinas acompañados por el capitán Louis Bolin como oficial de prensa y encargado de estos. Las crónicas de época y los relatos de los testigos de aquel día indican que ascender por los escombros tenía cierto peligro por la cantidad de granadas de mano y de artillería sin explotar que se encontraban por la zona. A la derecha de la imagen podemos ver los restos de lo que se conocía como el túnel del Simplón. En la parte alta todavía los pináculos que se conservan hoy tal cual y la estatua del comandante Villamartín. Todas las copias positivas muestran defectos del proceso de revelado, como suelen ser manchas de líquidos e incluso en algunas partes hay una destacada sobreexposición debido a alguna fuga de luz en la cámara o durante el trabajo de positivado. En la conocida cuesta del Alcázar observamos a dos soldados en primer plano con un fusil o una ametralladora al hombro. Al fondo, la montaña de escombros que daba acceso a la desaparecida fachada oeste del Alcázar. Es desde esta elevación de escombros desde donde el fotógrafo obtuvo la imagen más curiosa para nosotros. Varios soldados y periodistas, además de personal civil, se encuentran junto a un grupo de niños y niñas vestidos de blanco en la misma cuesta del Alcázar.
Al fondo la plaza de Zocodover y las viviendas de la parte este completamente derruidas, donde podemos además ver el perfil del Arco de la Sangre todavía en pie. Si queréis aportar algún dato sobre esta documentación, no olvidéis dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.